Muy buenas tardes, amables televidentes de Conversación Franca por Su Mundo TV. Un poquito tarde, pero el tránsito real y efectivamente en nuestra capital dominicana cada vez es peor. Las autoridades llamadas a mantener el orden en el tránsito de vehículos de motor no han dado pie con bola. Los motoristas siguen haciendo la suya, se van en rojo. Un accidente de un vehículo liviano que se llevó a un motorista por delante en la Núñez de Cáceres. Ahí paralizado el tránsito hasta que pudieran desocupar esa vía. Joaquín Alberto Ramírez con nosotros como cada miércoles. Bien, estamos aquí el último día del mes de mayo. Yo pensé que te iba a decir el último día de la semana. Tú dices, Joaquín, que estamos a mitad de semana, Joaquín, a mitad de semana. Siempre hay una mitad de semana, pero esta vez coincide con el último mes de mayo. El mes de la madre, el mes de la lluvia. Así es. Te escuché ayer y te referiste al ajusticiamiento de Generalísimo. Sí. De la patria. Justo y necesario, era justo y necesario ese. Era justo y necesario el ajusticiamiento de ese hombre que por más de 30 años mantuvo subyugado al pueblo dominicano, donde nadie podía respirar sin pedirle permiso a Trujillo. Nadie podía respirar sin pedirle permiso al tirano, porque él era el dueño de aire, mar y tierra. Todo era de Trujillo, de más nadie. Generalísimo doctor, porque le dieron doctorado honoris causa. Sí, varias veces. Y entonces era benefactor de la patria y padre de la patria nueva. Y todo lo que y paladín de la democracia y todos los títulos que se le daban. Fíjate en esto, Ramón, que en la historia nuestra, este tipo de personajes sí le da una investidura extra. Claro. Lili era el pacificador, Sí. Santana era entonces el libertador, al igual que Bolívar, ¿no? En el caso de Báez era el gran ciudadano. Sin embargo, figuras civilistas como Bosch, como Villini, como Espaillá, no usaron nunca eso. Fíjate que hay una tremenda coincidencia entre Trujillo y Balaguer. Trujillo era el padre de la patria nueva, ¿verdad? Sí. El benefactor de la patria, no. Benefactor de la patria. Las dos cosas. Padre de la patria nueva. Sí. ¿Y Balaguer qué era? Después le nombraron como padre de la democracia. Padre de la democracia, pero también cuando era ejecutor de sus gobiernos en los 12 años, se le colocó ese sobrenombre de padre de la patria nueva también a Balaguer, porque reformó la patria, la encontró devastada, entre comillas, producto de la guerra de abril, pacificó, no, el pacificador de la patria. El pacificador le dieron ese título a Lilis, porque en el periodo de 1872 hasta el 80, los gobiernos se tumbaban uno de otro. Era muy efímero. Sí, incluso en 1880 hubo una reforma en la cual se estableció que para que todo el mundo gobierne, hacer gobierno de 2 años. Para que todo el mundo gobierne. Y para mí uno de los gobiernos mejores que hubo en la República fue de Meriño. Y Meriño duró 2 años y por suerte, porque Meriño tuvo que clausurar el Congreso. El llamado decreto de San Fernando eliminó el Congreso y pudo terminar sus 2 años. Pero fíjate que Balaguer y Peña Gómez coincidieron en los 2 años. Querían 2 años en el 2020, en el 1994, en la crisis electoral. 2 años, planteó el presidente Balaguer, bueno, vamos a gobernar 2 años cada uno. Pero yo primero. Entonces, después Peña Gómez. Lo que pasa es que también ahí la ambición rompió el saco, porque Peña salió contento de esa conversación que se dio en la Biblioteca de República Dominicana, gracias a la marca que había hecho John Graham, que era el jefe de la misión de la OEA en el país. Pero la cúpula de aquel entonces del PRD dijo, pero tú estás loco, tú vas a coger nada más 2 años, cuando tú te puedes coger tus 4 años. Y entonces, de un PLD que había salido de un 13%, y que pudo llegar a un 37 en esa primera vuelta. Sí, eso lo hablamos ayer. Sí, ¿recuerdas? Lo hablamos ayer. Y fíjate cómo al final no pudo ponerse la ñoña, como decir.
Y en el mismo caso de Leonel Fernández, hasta de quitarle mérito, decirle que era un pollito. Un pollito, sí. Porque él de los años 70 y pico ha sido un astro con luz propia. Así fue. Pero mira, ayer me gustó entonces bastante que tú pudieras presenciar lo que decíamos ayer. Y dentro de lo que fue esos 31 años de gobierno de Trujillo, que justamente ayer se cumplieron 62 años de ese ajusticiamiento, podemos decir que justamente Trujillo, producto, que tenía muy buenos asesores, eso es lo primero. Lo segundo, era un hombre muy hábil, no inteligente, sino hábil. Tenía una habilidad natural, y supo codearse, rodearse de las mentes más brillantes de la época. Cierto. A tal punto de que, como decíamos ayer, creó la Banca Nacional, Banco de Reserva de la República Dominicana, el Banco Central de la República Dominicana. Antes de 1930, aquí en la República Dominicana no existía bancos locales. Estaba el Chase Manhattan Bank, estaba el Escocia, esos bancos canadienses y estadounidenses, bueno, y un español había, pero banco dominicano no existía, la banca dominicana no existía prácticamente. Entonces Trujillo es que allana el camino para la banca dominicana. El primer banco dominicano que se creó justamente el Banco Estatal, el Banco de Reserva Depositario oficial de todas las cuentas de las instituciones gubernamentales desde ese entonces. Y hay de aquel que violara esa ley. Ya al inicio de los 60, después de la caída de Trujillo, del ajusticiamiento de Trujillo, comienzan a crearse los bancos privados. Uno de los primeros, el Banco Popular de la República Dominicana, el gobierno de Bosch, dio apertura a que se crearan más bancos, y justamente ya en los 70, los 80, es que comienzan a tener mayor auge los bancos, la banca dominicana, y se retiran algunos bancos extranjeros, como el caso del Che, que prácticamente se retiró. Se fue. El Citibank. El Citibank también se ha quedado a nivel corporativo de alto nivel. Se fueron, porque ya la banca local lo desplazó por completo. Entonces, ese es bueno resaltar que no fue de una bondad, no fue una inteligencia de Trujillo crear el Banco Popular, crear el Banco de Reserva, el Banco Central de la República Dominicana. Fueron las circunstancias que lo llevaron a eso, y una forma también de garantizar sus intereses, porque aquí en este país existía una cosa. Lo primero era de Trujillo, lo de segundo era de Trujillo, y lo tercero era de Trujillo. Y si sobraba algo era de Trujillo también. Si sobraba algo era de Trujillo. Así es, así es. Entonces es importante siempre recordar eso, porque a nosotros nos enseñaron que los pueblos que no recuerdan su pasado, real y efectivamente corren el riesgo de que se repita cada cierto tiempo hechos similares a los que ocurrieron en el pasado. Fundamentalmente los errores. Los errores, fundamentalmente los errores. Entonces siempre debemos refrescar este tipo de episodios, que aunque el país cayó en una inestabilidad política enorme, porque el trujillismo, aunque Trujillo estaba justiciado, seguía vivo, seguía latente, y una parte del trujillismo pues entendía que con Juan Bosch le podía ir mejor, y apoyó a Juan Bosch en las elecciones del 63, pero cuando observaron muy bien que con Juan Bosch no le iba a ir mejor, incluso el contra del candidato de ellos, que era Viriato Fiallo. Viriato, sí. Porque Viriato Fiallo pronunció un discurso que realmente eso lo tumbó. Los 5 dedos de la mano serían 5 látigos para azotar a aquellos que quieran maltratar al pueblo. Lo que pasa es que Bosch había salido con una gran experiencia, se había convertido en asistente de un primer ministro cubano, de Prío Tenía esa experiencia de Estado ya. Sí, había contribuido a redactar una constitución en Cuba en 1940. Era una gente que se codiaba con la crema innata de Cuba. Incluso los escritos de Bosch eran diferentes a los de aquí. Él tuvo que aplatanarse, amanguzarse, el estilo literario, y hasta su prédica, su discurso, era un discurso un tanto didáctico. Y Bosch, con esa sapiencia, entendía que no debía llevar la lucha al plano de trujillismo y no trujillismo, sino en el plano social. Y usó un lenguaje de los hijos de Machepa y de los tutumpotes, ese tipo de asuntos. Bajó el pueblo. Y caló, pero su estilo, Bosch, tuvo todos los poderes fácticos en contra. Sí. El empresariado, los militares, la Iglesia Católica, el mismo Estados Unidos se había dividido. En principio Kennedy entendía que Bosch era la vitrina que debía seguir América Latina, porque
el antecedente más reciente que se tenía de la Revolución Cubana. Pero la misma medida de Bosch, por ejemplo, como el precio tope del azúcar, la constitución que prohibía que la tierra fuera para extranjeros, generó toda una serie de choques y se dividió también el mismo gobierno de Kennedy con relación a qué hacer y no hacer con Bosch. A propósito de eso, de Juan Bosch, y excúsenos los amables televidentes que nos extendamos un poquitito más en esto. Mire, realmente Juan Bosch duró 7 meses. Y duró los 7 meses porque se manejó con cierta inteligencia. Si desde el principio aplique el libreto que le han diseñado algunos, que Juan Bosch tenía que enfrentar, dura menos. Claro. Dura menos que una cucaracha y un gallinero. Se lo llevan el primer mes o el segundo mes, porque el país estaba en una situación muy, pero muy difícil. El gobierno del profesor Juan Bosch era muy avanzado para la época. Para ese momento, salir de una dictadura, aquí no vivimos la transición. Aquí no se vivió la transición de la dictadura a la democracia, no, porque después de una dictadura, por lo regular, sucede otra dictadura más ligera, un gobierno más efímero, y la gente entonces da el salto a la democracia. Aquí hizo falta históricamente hablando, quizá que uno de esos generales que ajusticiaron a Trujillo gobernara por 1 o 2 años, para que la gente pasara balance, evaluara, y fuera el mismo pueblo que llegara a la democracia plena. Entonces, al no darse eso, fíjate que la inestabilidad política que se vivió en el país después del golpe de Estado a Juan Bosch fue increíble. No, igual un dato para nuestros seguidores. Bosch llegó a ser presidente porque se cambió una I por una U en la Constitución. Exacto. O sea, la Constitución tenía de los tiempos de Trujillo para impedir gente como Bosch que llegara, que para ser dominicano, para ser presidente había que ser dominicano de nacimiento y origen. Y origen, exactamente. Entonces el Consejo de Estado se le dio la facultad de redactar una constitución. Entonces la constitución puso, en vez de eso, para ser presidente hay que ser dominicano de nacimiento u origen. Exacto. Entonces el u origen, al no ser hijos de dominicanos, sino de un español catalán, sí, y de otra española nacida en Puerto Rico, doña Ángela Gaviño, entonces Bosch pudo participar en la elección y ganarla. Pero si se mantenía la Constitución, muy buena acotación esa que tú haces, no iba a poderse presentar como candidato a la presidencia. Sencillamente por una I cambiar por una U. Pero el Consejo de Estado lo hizo de manera hábil, claro, porque también quedaba inhabilitado Balaguer. Aunque no participó en esas elecciones del 63, porque tuvo que huir Raúl Di, pero ellos sabían ya lo que tenían. Pero eran adversarios, o sea, sí, Filiberto Bonelli y Balaguer, que vienen del mismo partido, porque la gente cree que Balaguer era trujillista del principio. No. Balaguer llega por el Partido Republicano de Estrella Ureña, que en una maniobra en la cual tumbaron a Horacio Vázquez, Estrella Ureña quedó como presidente y después se constituyó en la boleta como vicepresidente de Trujillo. Por la forma de ser de Estrella Ureña no aguantó. Fue de lo que le renunció a Trujillo del principio, a la vicepresidencia, y eso le causó tanto a Bonelli como a Balaguer una situación de ostracismo, de ponerlo por un lado. Pero Balaguer después pudo irse adaptando y pudo escalar, como tú decías. Tenía mente brillante. Ahí había un Arturo Peñavalle, ahí había un Pipí Troncoso. Exacto, Troncoso. Eran intelectuales. Bueno, ese era el rector de la universidad, presidente del ayuntamiento, era un abogado de bastante prestigio. Pero a fin de cuentas, por ahí hay un intercambio epistolar entre Balaguer y Bonelli, muy ácido, muy fuerte, porque yo diría incluso, Ramón, porque hay muchas cosas que se conectan, que un autogolpe que empezó a hacer Balaguer, de apresar varios miembros del Consejo de Estado, fue lo que catapultó a Fernández Domínguez, que Fernández Domínguez logró recuperar esos miembros del Consejo de Estado, llevarlo a Palacio, y Balaguer, no sé si fue con una garrocha, cruzó a donde los vecinos de ellos, que la Anunciatura Apostólica, y ahí se quedó
hasta que le dieron salvoconducto y se fue de aquí, país. huyendo, Sí. Raúl y Velo. Mira, vamos a la primera pausa. Cuando regresemos ya vamos a abordar los temas que tenemos en carpeta para el día de hoy. Regresamos en breve con más de Conversación Franca. Sí. Aquí estamos con más, después de hacer otro segmento en la clandestinidad. Joaquín, realmente en nuestro país la violencia intrafamiliar no concluye. No concluye cuando no muy bien hemos despertado de un caso que se ha dado quizá en esta semana. Ya hay otro que tumbe ese caso. Y siempre surge. Escuché en días pasados a una, bueno, hoy se corrió la información de una señora en la línea noroeste que su ex pareja, su ex esposo, le quemó la casa. La quemó a ella, falleció lamentablemente en la mañana de hoy. Porque a veces nos resistimos los hombres, que nos dejen. Nosotros sí podemos dejar, pero que nos dejen, no. Caramba, y eso no sé cuándo va a cambiar, porque no veo un esfuerzo de parte del Ministerio de la Mujer, de Educación Ciudadana, del Ministerio Público, de los órganos del Estado llamados a orientar, porque creo que somos uno de los países en ese aspecto, después de México, del área de Latinoamérica y el Caribe, más violento contra la mujer aquí en la República Dominicana. Una vez tenía Puerto Rico esa fama, que incluso un merengue muy popular de mi amigo Ramón Orlando Baloy, que se pegó en Puerto Rico, el venado. Okay, sí. Ese merengue provocó, pero mucha muerte en Puerto Rico, muchas muertes. Entonces ahora, Boca Chica, una nueva tragedia. Quiero que seas tú que lo abordes. Sí, pero ahí se da un caso inverso en el que la mujer mató al esposo. Bueno, pero intrafamiliar como que la violencia. Sí, pero uno nota, hay todo un acondicionamiento. Yo siempre he dicho que la mujer ha recibido desde que nos inventamos la agricultura. Sí. Desde que el ser humano se inventó la agricultura, cambió el paradigma. Antes de eso había un matriarcado, porque incluso la línea de sucesión clara, evidente y segura, era la madre. Nunca el padre se tiene con seguridad, sí la madre. Y la madre tenía ese linaje, siempre la jefa del clan. Ahora, al establecerse la agricultura y el hombre cambiar el estilo de recolector y pescador a estar en un solo sitio y a poseer tierra, que es el medio de producción fundamental, entonces el hombre, a través de la parte jurídica, intentó y sigue intentando tener la monogamia, pero para la mujer, no para el hombre. Sí. Y en ese parámetro... De allá para acá, no de aquí para allá. Sí, siempre que hay la sospecha. Y yo digo que ahora, en virtud de la tecnología de la información y la comunicación, las mujeres y los hombres tienen muchísimas formas de comunicarse y entrelazarse, vía redes sociales. Antes no era posible porque en los tiempos nuestros, Ramón, de los años 70, había un teléfono residencial. Tú tenías que llamar a la casa. Sí. Y cuidado que ahí había una extensión telefónica. Y escuchaba a alguien. Sí, entonces no era tan fácil. Sí. Después aparecieron los vipers, después aparecieron los celulares, ahora están las redes sociales. Y hay mucha sospecha. En este caso de esta mujer joven de 35 años, Isidorina Vázquez, ultimó a su pareja de 53 años. Lo que yo creo que debe haber es darle una función a una estructura que fue formada en los gobiernos PLDistas, que son las llamadas Comisiones de Desarrollo Barrial, incluso provincial. Tenemos que trabajar el territorio. Uno de los grandes problemas que tiene el Estado Dominicano es que tiene una política sectorial, o sea, una política por ministerio, pero las autoridades a nivel del territorio no se trabajan, y eso hay que trabajarlo, yo diría, con una cruzada, aunque a mí no me gusta la palabra, yo no soy religioso, pero vamos a usarla, una cruzada para que la gente sepa gestionar conflictos. El problema es que nosotros no nos enseñaron a cómo manejar contradicciones, y por eso hasta los partidos se dividen. Sí. Porque hay una contradicción, porque Ramón tiene un parecer, yo tengo otro, y entonces yo entiendo que yo tengo que sacar circulación a Ramón sacarme circulación a mí, cuando en verdad todo en el universo
obedece a una unidad y lucha de contrario. O sea, las contradicciones son buenas, lo que pasa es que saberlas canalizar y hay que enseñar a la persona el arte de negociar los conflictos, el arte de buscar soluciones pacíficas a una contradicción. Yo podría extenderme de esto, yo lo prometo ya para un próximo programa, como nos tomamos un recuento histórico anterior, pero hay un método de 7 elementos, que ese método deberíamos cada uno de nosotros aprendernos desde chiquitico, desde los 5 o 6 años de edad, porque todo en la vida es un conflicto. Yeah. Hasta para yo ponerme esta corbata fue un conflicto conmigo mismo. Si me pongo esta, me pongo la otra. Sí. Pero es porque tú tienes muchas. Si tuviera 2 como yo, no tienes que coger mucho. Te pones hoy una y otra mañana. Estoy compitiendo con Carlos Batista. Sí. Aquí, por el asunto del verde, yo tengo 2 corbatas azules y 2 rojas. Y yo no tengo problema. Me la cambio de una vez. Eso no hay problema. Le dije ella a mi esposa, voy a ir por un pacto, el pacto de las corbatas azules. Mira, realmente eso que tú dices es así. Yo quiero volver a recalcar lo que decíamos al inicio. Estos hechos que cada día más aparecen en los medios, esos son los que llegan a los medios de comunicación, ya sea a través de las redes sociales, o sea a través de los reporteros que tienen los diferentes medios informativos diseminados en todo el país. Son hechos que deberían llamar la atención del Estado Dominicano y elaborar una verdadera política preventiva de esto, una verdadera política educativa, y que el Congreso de la Nación se aboque cuanto antes a modificar ese código penal. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo soy de lo que creo que el endurecimiento de las penas conlleva disminución en los delitos. Fíjate que en Estados Unidos, por ejemplo, lo que hemos viajado, hemos tenido la oportunidad de estar en diferentes estados de la gran Unión estadounidense, podemos observar que cuando tú llegas, pisa territorio boricua, que hay mismo, Puerto Rico, usted se transforma en cuanto a la conducción de un vehículo. ¿Por qué? Desde que una persona intenta acercarse a la orilla de la acera para cruzar una calle, tú frenas. Y no es porque sea más civilizado cuando usted llega allá, es porque justamente el régimen de consecuencia es eminentemente severo, muy fuerte, muy fuerte. Si usted estropea a una persona allá en Estados Unidos con un vehículo por negligencia, por exceso de velocidad, y si no tiene seguro, mire, olvídese que usted la va a pagar, pero muy cara. Muy cara. Si usted se estaciona mal en cualquier lugar de Nueva York, donde todos queremos ir, la ciudad más codiciada del mundo para visitar, es Nueva York. Olvídese que usted va a pagar un ticket, como le llaman, pero un ticket severo, bien fuerte. Son 200, 300 dólares. Entonces, eso nos obliga a cumplir con las leyes. No porque sean más civilizados en Estados Unidos, es porque te dan duro en el bolsillo. Entonces, aquí lamentablemente, nuestro sistema judicial es muy vulnerable. Muy vulnerable. Ahora tenemos un código procesal penal garantista, que busca las 7 patas al gato para poder procesar a una persona, por lo único que te someten rápidamente por violencia de género. Por violencia de género. Rápidamente usted tiene cárcel. Si usted es una mujer, usted nunca ha visto a una mujer. Nunca ha visto a Margot. Y si Margot va y lo denuncia a usted, le dio un pecozón, le violentó. Es culpable mientras se demuestra en lo que le ha hecho de bien, usted es culpable, usted va preso de una vez, una orden de apresamiento. Pero, ¿qué sucede? El aspecto, el espacio de educación ciudadana, de educación, de crear conciencia sobre que no se practique ese tipo de violencia, no existe en el país. Usted ve que cada cierto tiempo el Ministerio de la Mujer, no importa la gestión gubernamental que dirija, el partido que dirija los destinos del país, cada cierto tiempo hay una promoción del Ministerio de la Mujer. Cada cierto tiempo, próximo al 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia contra la Mujer. Próximo al 25 de noviembre y todo el resto del año. Educamos a nuestros niños desde las escuelas para que esos niños vayan creando conciencia de que la mujer no se maltrata. No lo educamos en valores, como se dice. No se educa a nuestros niños en valores. Tú diste moral y cívica. Sí. Yo también di moral y cívica. Sí. Ya la moral y cívica no existe. Y discutía mucho la profesora. Oye, ya no existe en la currícula. Sí. No existe la moral y cívica. Una asignatura, y mucho más ahora que tenemos la famosa tanda extendida, que debería ser clave para el entendimiento. Ayer escuchaba a un señor y me encantó
y fui, como dicen, come boca. No era conmigo que estaba hablando, él estaba hablando por el celular. Me encantó la forma en que él se expresaba hacia una mujer que me imagino era su esposa, su novia o su compañera. Él le decía, mira, lo que sucede es que tenemos que comunicarnos, la comunicación es la base del entendimiento. Era un guardián de un centro hospitalario, de la Correa Cidrón. Tenemos que entenderlo mejor. Yo te debo comunicar y tú me debes comunicar. Si estás en desacuerdo conmigo, si yo estoy en desacuerdo, yo me quedé. Después que él concluyó, digo, señor, excúseme, que estaba prestando atención a su conversación, pero me encantó esa conversación. Yeah. ¿Por qué? Porque realmente esa es la base del entendimiento, que aquí lamentablemente no promovemos que ocurra esto. No, precisamente ese es el elemento 1 de los 7, comunicación. Exacto, la comunicación, pero con sentido real, no una comunicación en un solo sentido, como dice la esposa mía. Cuando yo estoy hablando, ella quiere, inmediatamente ella quiere intervenir, que le deje el escenario, pero espérate, escúchame primero, ¿verdad? A veces que queremos que sea un solo sentido. Los expertos dicen que en ese caso tú dejas que ella hable y le pregunta, ¿no queda algo más que decir? Y dices, no, entonces tú le haces una retroalimentación incluso. Tú lo que dijiste fue esto, y esto. Entonces, ahora voy yo. Pero ahora vamos a la pausa y regresamos de inmediato, ya que la parte final de conversación franca correspondiente a este día. La conversación franca correspondiente a este día. Me encantó las declaraciones del honorable señor presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Esta mañana dijo una gran verdad. Y voy a citarlo textualmente. Así no se puede, dijo Pacheco, de manera molesta por la falta de trabajo de los diputados. Y tuvo que cerrar la sesión, porque no hubo quórum. Entonces Pacheco se está quejando de sus compañeros de hemiciclo cameral, que en su mayoría son del partido al cual él pertenece, el PRM. Pacheco, un veterano legislador dominicano, creo que uno de los pocos dominicanos que ha vuelto después de un receso en labores legislativas al Congreso de la Nación y ha vuelto a ser el presidente de la Cámara de Diputados. Recuerdo que fue presidente en aquella ocasión, creo que durante 3 años. Ahora lleva el récord de que va a ser los 4 años. Tiroteo. Sí, exacto, en el caso del tiroteo. Ahora lleva el récord de que va a ser presidente por 4 años. O sea, 3 aquella vez más 4 horas serían 7 años. Sería la persona que ha conducido la Cámara de Diputados por más tiempo. No de manera ininterrumpida, sino con intervalo de tiempo. Y Pacheco anunció en el día de ayer que no se va del Congreso, que aspirará a continuar en el Congreso de la Nación, pero todavía deja en una nebulosa si a senador o a diputado, porque él dice en el Congreso, y establece un diálogo, son muy amigos a propósito, con el diputado Omar Fernández. Omar, he dicho que no me voy del Congreso, pero no quiero decir que como queriendo decir, no estoy diciendo que voy a seguir siendo diputado, pero todo parece indicar que seguirá siendo candidato a diputado de la República y seguro diputado de la República, lo que quizás será difícil seguir siendo presidente de la Cámara de Diputados a partir del próximo año, porque el partido al cual él pertenece, muy difícil retenga la mayoría en la Cámara de Diputados de la República Dominicana, y para poder lograrlo tendría entonces que ser con alianzas. Entonces el partido que quede en segundo lugar y vaya al balotaje, a la segunda vuelta electoral, de seguro que como parte de la firma del pacto en alianza con el que quede en tercer lugar estaría otorgarle la presidencia de la Cámara de Diputados, que podría ser un PLDista que ocupe la Cámara de Diputados. Podría ser. Entonces, me gusta estas declaraciones de Pacheco, porque indudablemente el Congreso de la Nación como que baraja mucho y se deja llevar mucho de las voces que se escuchan cuando tú le colocas el oído de que a un tubo. ¿Te recuerdas que tú escuchabas de que un murmullo? Se deja llevar mucho de esas voces y no atiende el cartón en tiempo real. El tiempo, por ejemplo, para aprobar el Código Penal concluyó. Ningún legislador en estos momentos se va a arriesgar
a votar por las 3 causales para aprobar ese Código Penal moderno que queremos que tenga sintonía con el Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque estamos en la antesala de un proceso electoral y los legisladores le temen mucho a que le pasen cuenta. Joaquín. Bueno, yo tuve la oportunidad de saludarlo a Alfredo Pacheco en el día de ayer porque hay que recordar que José Joaquín Vidó Medina es rector universitario, fundador del Partido de la Liberación Dominicana, falleció, todavía sus restos eran velados en la funeraria Blandino, y ayer hubo una comisión de presidentes de la Cámara de Diputados en la que se encontraba el mismo Alfredo Pacheco, mi candidato, Abel Martínez Durán, Yomaira Medina, no recuerdo otro presidente que había visto allá, porque se le entregó una bandera, la bandera dominicana, a los deudos de Vidó Medina, por la labor legislativa que había llevado Vidó. Fue diputado creo que 8 años. Fue diputado y fue incluso el vocero de bloque, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana. Pero con Pacheco también nosotros tuvimos la oportunidad de discutir las 2 leyes, no la ley actual de régimen electoral, sino la anterior, la del partido político, con esa entidad que estamos como de vacaciones, Ramón, que es más democracia. Sí. Hicimos unos cabildeos ahí con los bloques legislativos, Pacheco participó y nos hizo posible lograr una serie de conquistas que tenemos. En el aspecto electoral, si Pacheco se lanza como diputado, es seguro, porque el sistema de Hunt y más la cuota que tiene el PRM en el país, le garantiza esa posición. Ahora, si él quiere dar el salto, dado el desprestigio que tiene la senadora Faride, porque a Faride le han sacado todos los tweets anteriores, y le pasa mucho como el ministro de Industria y Comercio. El de la fórmula. Que lo contrastan, qué dijeron y qué están haciendo. Y entonces no creo, así sin tener datos claros, que Faride pueda repetir. Quizá una figura como Pacheco puede echar el pleito. Con Omar Fernández. Ahora, la conducción de la Cámara de Diputados, también ahí debemos ser educados. Yo diría que la gestión PLDista le quitó un cargo a los diputados. Era un cargo que no le tocaba. Todo diputado se hacía de una ambulancia. Sí. Pero con el funcionamiento el 911 se hacía innecesario, aunque ahora había un deterioro en ese servicio y a veces no llega o llega muy tarde. Quizá eso va a tener que otra vez que los diputados volver a una tarea que no le corresponde al Poder Legislativo, porque eso es del Poder Ejecutivo. Pero la población dominicana aquí no tiene un criterio claro de la que es la división social de trabajo en el Estado y entiende que esa es la labor de un legislador. Un legislador lo que debe hacer son leyes en favor de su comunidad o del país en términos generales. Y hay muchísimas leyes. Por ejemplo, hay leyes vigentes como del año 1942, hay leyes como del Código de Trabajo, que es del 94, por ahí, 1994. Hay muchas leyes que se han ido desfasando, porque nosotros estamos incluso en un punto de inflexión en el mundo entero. Nosotros estamos ya en el uso de la inteligencia artificial. Y eso va a impactar al Estado, va a impactar a las academias y va a impactar a la vida cotidiana. Entonces, los legisladores, esa es su función, asistir al hemiciclo, a discutir los proyectos que necesitan de beneficio a la población y no estar en ese caravaneo, porque seguro que dejaron de asistir porque ya a menos de un año para el proceso electoral, que es presidencial y congresual, ya ellos están moviéndose, haciendo los contactos y dejan la labor fundamental para la cual ellos fueron escogidos, que es hacer las leyes que el país necesita. Y peor aún, los que asisten, en este caso había quórum en principio, los que asisten, van y firman y salen a los pasillos a recibir seguidores. Cobran por cada sesión que asisten los legisladores cobran. Sí, aparte de su sueldo base, pero también por cada
comisión que asisten, a cada reunión de comisión que asisten, reciben 3,000 pesos. Entonces Sí. van y se inscriben para asistir a esa comisión, ya están inscritos, ya cobran los 3,000 y se van entonces a su oficina a atender a sus seguidores que lo visitan. Realmente la doble moral de muchas personas que aspiran a puestos legislativos es increíble en este país. Por ejemplo, hay una ley, que es por ley que se le otorgan 12 exoneraciones a los diputados, una cada 2 años. Pero según la misma ley, esos vehículos que se compren mediante esas exoneraciones serán intransferibles por 5 años. 5 años. Adivine usted lo sabe que es así. El legislador vende esas exoneraciones. El vehículo sigue circulando a su nombre durante 5 años, violentando la misma ley. El abogado. Sí, violentando la misma ley. Sí. E incluso hay un caso muy patético en el año 2004, cuando se apresó al narcotraficante querido Ernesto Antonio Paulino. Se apresó en un Mercedes-Benz 500, el Super, el S. ¿A nombre de quién estaba? A nombre del senador de Valverde Mao, Yayo Matías. Él tuvo rápidamente que aclarar, el senador, no, yo vendí mi exoneración, y si me lo andaba en ese carro, pero ese carro no es mío, aquí yo tengo el acto donde yo vendí eso. Entonces, por eso se da eso, por la ambivalencia de nuestros legisladores. Joaquín Alberto, gracias por haber estado con nosotros. Bien. Espero que el próximo miércoles nos encontremos de nuevo con el análisis de la actualidad nacional e internacional, porque dejamos la guerra en Q para la otra semana. La guerra no se va a acabar la semana que viene. Hasta una próxima entrega. Bye, bye. Bien, sí.